Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a su canal, Tips de Productividad para Godines y más. El día de hoy vengo a platicarles acerca de un tema que es la continuidad de un video que yo publiqué hace un par de días, ¿sí? En donde eh, les hablé de cómo es la primera llamada ante un lead. Bien, entonces, este es el seguimiento a ese proceso de venta. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Si no han visto el video de cómo tener el primer contacto con un lead, se los voy a dejar aquí. Y bueno, en este caso va a ser la continuidad, el seguimiento a la venta. Sí, sabemos que las ventas son parte muy importante para cualquier negocio, pues representa el intercambio del dinero por el bien, el producto o el servicio, ¿no? Y de esta manera permite que la empresa pueda seguir operando con finanzas saludables, ¿no? Entonces, las ventas son parte fundamental de un negocio. Y únicamente no solo la palabra ventas, detrás de esta palabra existen ciertos procesos, ciertas actividades, ciertas tareas que conllevan a que la venta se realice, ¿sí? Entonces, desde el día de hoy quiero platicarles cómo realizar un seguimiento de ventas. En ocasiones tenemos clientes potenciales que de alguna otra manera están indecisos, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental del seguimiento de ventas, aclarar sus dudas y pues en ocasiones puede ser una llamada, un correo, un WhatsApp, un mensaje, de tal manera de que darle un empujoncito o darle un empujón al cliente, ¿no? De tal manera de aclararle sus dudas para que pueda realizar la contratación. A todo este proceso de documentar las interacciones con el prospecto o el posible cliente, desde su primer contacto, los correos, los mensajes, los WhatsApp, las llamadas, hasta que compre nuestro servicio o producto, a esto se le llama seguimiento de venta, ¿sí? Desde la primera llamada, al colgar la primera llamada, a partir de ahí comienza el seguimiento de venta. ¿Y cómo se va a realizar esto? Vamos a verlo. Te voy a mostrar los 7 aspectos importantes para dar un buen seguimiento a nuestros clientes, ¿sí? El primer punto es el siguiente. ¿Dónde comienza el seguimiento? Bien, como le mencionaba hace un momento, el seguimiento comienza antes de que el cliente, o en este caso antes de que el prospecto termine, ya sea la visita, se termine la conversación, la llamada y demás, ¿no? Tenemos que tener en claro de que dejarle claro al prospecto cuál va a ser el beneficio de que nos dé su tiempo, ¿sí? Porque si él no entiende eh, que nos tiene que dar su tiempo, va a ser muy difícil esa venta porque no vamos a tener contacto con él y jamás nos va a dejar darle un seguimiento adecuado. Entonces, eso es importante. Es precisamente en estos momentos cuando el prospecto está determinando si se va a dejar dar seguimiento o no, ¿no? Entonces, nosotros igual tenemos que tener en claro eso, buscar un nuevo contacto para poder darle seguimiento. Por ejemplo, si en la primera llamada se trató de precios y productos, el seguimiento sería precisamente de, esa previa conversación que tuvimos. Es decir, no sería congruente, eh, bueno, más bien sería más difícil poder hablar pues acerca de su familia, sus éxitos laborales y demás, cuando fueron temas que no se tocaron en la primera llamada, ¿no? Entonces, igual en la primera llamada tenemos, como se les había comentado en el video, tenemos que obtener toda la información posible de ese cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que igual tener muy en cuenta que no solamente va a ser hablar de precios y productos, sino ir más allá. ¿Para qué? Lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿sí? Que es el siguiente. Caerles bien. De esta manera, si nosotros tenemos esa comunicación pues, adecuada con el cliente,
No solamente pues hablar del servicio y del producto, sino únicamente darle esa solución que ellos necesitan. ¿Para qué? Para tener más tiempo con su familia, para tener tiempo para él, ¿no? Para tener así otras actividades, ¿no? De esta manera que nos ganemos esa confianza de ellos, ¿no? Por ejemplo, si no les agrada tu actitud, tu voz, eh, ya sea que hables muy rápido, muy lento, o por ejemplo te tardes en responderle, todos estos suman puntos, más bien restan puntos a que tengan una buena comunicación, ¿no? Entonces es muy difícil establecer un nivel de confianza para todos los clientes. Sabemos que son prospectos que todos muy distintos, nunca te va a tocar un cliente igual al otro, ¿sí? Entonces debemos en la primera llamada igual debemos de identificar qué tipo de clientes son. ¿Sí? Existen muchos tipos de clientes, entonces de esta manera nosotros debemos de tener igual establecidas ciertas estrategias de cómo adaptar o cómo manejar al cliente dependiendo qué tipo de cliente sea, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo eh, poder caerles bien, ¿no? Pero ¿cómo podemos caerles bien? Creando la confianza. Va a depender mucho. Por ejemplo, si este cliente lo tenemos cara a cara, va a ser un poco más difícil, al contrario de tenerlos vía telefónica o por chat, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Saber cómo vamos a actuar con los clientes. El cliente debe saber que está en buenas manos, que brindamos un buen servicio, de que tú eres diferente a la competencia y darle a demostrar ese valor adicional, ese valor agregado al producto o servicio que estamos ofertando. Asimismo, debemos de escuchar atentamente cada una de las preguntas, los comentarios, las respuestas que tiene el cliente. Es muy importante de que demos ese espacio al cliente. Un ejemplo común sería cuando los agentes de los bancos nos hablan y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no permiten de que nosotros digamos algún comentario. Después de que terminan todo su speech, nos dejan hablar. Entonces, eso es algo incómodo para pues, todos los clientes. Quizás tú igual lo has vivido, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental que a mí me ha servido mucho de que con esa experiencia que tengo de los bancos o de las telefonías de comunicación, optar por esa opción, ¿no? Dejar hablar a los clientes, saber cuáles son sus necesidades, si tienen algún comentario, alguna duda, dejar de que ellos hablen y posterior hablar y resolver esas dudas que tienen. Parafrasear lo que ellos dicen, por ejemplo, confirmar y o preguntar si el prospecto, en este caso, bueno, sí, prospecto, te comenta de maneras diferente a lo que dijo. Esta es una metodología que pues, he aprendido en donde el cliente debe saber de que estamos en la misma frecuencia, por ejemplo. Vamos a hablar de un carro. Y él pregunta, ¿lo tendrás en una versión automática? Yo como vendedor tengo que responderle parafraseando y puedo responderle, sí, entiendo bien lo que pregunta, su preferencia es por una transmisión automática, ¿es correcto? Esa es la manera en que nosotros vamos a responder a la pregunta que los clientes nos hagan. ¿Por qué? Porque el subconsciente va a tomar de que estamos en la misma frecuencia. Igual un poco de humor, no es necesario de que seamos pues payasos y estemos riéndonos con el cliente, ¿no? Pero es muy importante romper ese hielo. ¿Sí? Sabemos de que la confianza es la semilla de la venta. Entonces, esa es una frase muy, muy buena porque igual no en todos los clientes va a aplicar de que estamos riendo y demás. Sí, sabemos de que hay muchísimos tipos de clientes y no en todos los casos debe aplicar esto. Eh, Igual debemos identificar y saber qué tipo de clientes son con los que estamos tratando. Son muchas cosas que se trabajan en el seguimiento de ventas, en las ventas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que deben de saber ustedes, de que sembrarle esa confianza a los clientes.
porque a partir de ahí es el fruto será la venta, ¿sí? Saber de que darles a entender a los clientes que están tranquilos, que están en buenas manos y el servicio que vamos a brindar o el producto es de la mejor calidad. Ok, el tercero es avisarles por adelantado cómo va a ser el seguimiento y obtener ese permiso que ellos nos tienen que dar, ¿no? Para poder concluir y dar seguimiento. Pues es muy importante de que el prospecto tenga en claro lo que es el seguimiento y en qué le va a beneficiar este proceso. Quizás se lo digamos indirectamente, pero va a tener en claro, eh, pues va a saber igual cuándo y cómo será ese contacto, ese futuro contacto, para que acepte directamente o implícitamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en una llamada y vamos a suponer, yo le digo al cliente o al prospecto, si no tiene otra pregunta, le comento que el siguiente paso es que terminando esta llamada, le enviaré un correo con toda la información que le acabo de proporcionar vía telefónica. Misma le agradecería de que me responda de recibido con un correo o en el WhatsApp, ¿sí? Y posterior a ello, le estaré buscando una llamada mañana a esta hora, ya que tuvo oportunidad de revisarlo. ¿Está de acuerdo? Ok, de esta manera estamos diciéndole al cliente que le vamos a marcar y empieza el seguimiento. El cliente va a responder, sí, claro, está bien. O va a decir, sabes que no me marques mañana, márcame pasado mañana, ¿no? Y a las 10, para que yo tenga tiempo de poder revisar esa información. Es muy importante de que no asumamos de que el cliente conoce el proceso de seguimiento de ventas. El cliente ni siquiera ha de saber esto. ¿Por qué? Porque únicamente el cliente lo que le interesa es tener el servicio o el producto. ¿Sí? Por eso tenemos que poner en la primera llamada, dejar en claro cuáles son las reglas del juego. En este caso, decirles de que vamos a tener un proceso o no marcar o no decirle un proceso, sino que vamos a tener ciertas llamadas para que nos pueda atender. Tenemos que igual dejarlo en claro porque si no lo dejamos en claro, vamos a correr el riesgo de que el seguimiento él lo interprete como un hostigamiento y presión y de esta manera en ocasiones no contrate, ¿no? Vamos a pasar con el cuarto punto. Okay. Cumple con lo acordado. Si nosotros en la primera llamada o en la segunda llamada les dijimos de que le íbamos a marcar, debes de cumplir pues ese comentario que nosotros hicimos y de esta manera vamos a crear un vínculo, la confianza va a crear, perdón, la confianza va a crecer y pues va a ser un seguimiento efectivo. ¿Por qué? Porque el cliente va a decir, ah, ok, sí me marcó a la hora que dijo, el día que dijo y me mencionó estos puntos de que en la llamada anterior me dijo que los iba a resolver en esta llamada, ¿no? Entonces, en ventas es como la vida, tu palabra es la ley, ¿no? Entonces debemos de crear esa disciplina o pues ese tipo de seguimientos adecuados en donde nosotros, si decimos tal hora y tal día vamos a marcar, lo hagamos. Sé que en ocasiones al tener muchísimos candidatos, muchísimos leads, es muy difícil tener el control de acordarnos a qué hora llamar. Pero existen soluciones, plataformas en donde ese trabajo nos los ahorra, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar en este caso Google Calendar si no tienen un CRM, un Google Calendar donde agendamos la llamada, ¿sí? O en el caso de que se tengan un CRM, va a ser más fácil poder calendarizar este tipo de llamadas, ¿no? Crea el CRM crea un seguimiento de los prospectos, de los leads, en donde vamos interactuando cuando le mandamos un mensaje, un WhatsApp, una llamada, vamos registrando todo este proceso. Yo utilizo el CRM, agendo una llamada y me aparece la notificación de que tengo que llamar, ¿no? Esa es una manera en la cual podemos realizar este proceso. Y este de Salesforce que les comento, ¿no? Entonces, es muy importante eso de que cumplamos con lo que acordamos. Bien, un punto
clave para las cuestiones o los seguimientos con CRM es de que aquí puedes crear flujos y de secuencia. En estos flujos va a ser la secuencia o mensajes, correos que tú le vas a dar en automático a tu cliente. Puedes hacerlo manual, pero puedes crear plantillas en donde cada cierto tiempo puedes mandarle algún mensaje para que no te olviden tus clientes, ¿sí? Algo muy importante igual de que en estos tipos de correos no es necesario vender y vender, sino simplemente eh, darle información de valor al cliente, que él pueda digerir, que sienta confianza, lo que anteriormente habíamos hablado, que sienta la confianza de que únicamente no le estamos vendiendo, sino le estamos informando, dándole soluciones, dándole un sinfín de herramientas que puede obtener con nosotros, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental de los CRMs, que puedes hacer ese flujo de secuencia en automático, ¿no? Y puedes hacerlo manual, ¿sí? Y pues está el otro tipo de seguimiento, que es pues las llamadas, los mensajes, los correos personalizados, ¿no? Entonces, de esta forma es como se hace el seguimiento. Ok, el siguiente punto es utilizar frases. Es muy importante que nosotros utilicemos frases que sientan confianza al cliente, bueno, en este caso el prospecto. Al comunicarte con el prospecto, te beneficia mucho el vocabulario positivo que nosotros tengamos para abrir durante y al cerrar la conversación con el prospecto, ¿sí? Una frase muy poderosa, por decirlo así, es el cómo quedamos. ¿Qué significa? Los siguientes puntos a favor. Que si tú cumples, que él o ella te dio el permiso para buscarlo. Y antes de eso hubo un acuerdo previo de una comunicación, de una nueva comunicación, que hubo un previo aviso o una previa autorización para comunicarte de nuevo, ¿no? Entonces, es importante que lo menciones. Por ejemplo, hola, buenas tardes, Lick. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Me comunico con usted para informarle que ya investigué las dudas que me solicitó y tengo buenas noticias. ¿Ok? Aquí igual hay algo importante que debo aclarar, es de que debemos de tener en cuenta identificar qué tipo de cliente es, cuál es el perfil del cliente. Puedes decir, hola, buenas tardes, Lick, lo interrumpo, o buenas tardes, Lick, no soy imprudente, o buenas tardes, Lick, ¿me puede tomar la llamada o me puede regalar un minuto de su tiempo? Sí, de esta manera vamos a igual abrirle, darle más confianza al prospecto. El concepto de cómo quedamos es muy importante debido a que de esta manera se asume como que el hecho de que el prospecto te va a tomar la llamada y no se abra la puerta para un posible rechazo. Es decir, como quedamos, ¿sabe? Se entiende de que se hizo un trato anteriormente. La realidad es que en ocasiones suelen estar muy ocupados y te va a decir, ¿sabes qué? Sí, entiendo cómo quedamos, pero fíjate, ahorita estoy muy ocupado, márcame si gustas en una hora, o márcame mañana. Ahorita estoy en una reunión y se va a demorar. Entonces, de esta manera se está creando de nuevo cuenta esa conexión, están en la misma sintonía. Está interesado el prospecto, pero no tiene tiempo o está en espera de autorización. Entonces, aquí vamos a aplicar pues lo que él nos menciona, ¿no? Marcarle y regresar al punto anterior, que marcar en lo acordado. Igual debemos de darles siempre frases positivas donde el cliente haga mención o donde se crea la confianza con el cliente. Por ejemplo, podemos decirle, sabes que te tengo buenas noticias, las ventajas por usted son, estoy seguro que pues, la información que te tengo te va a encantar. Y otra puede ser, y las razones por las que te va a beneficiar son múltiples, entre ellas esto y esto, ¿no? Entonces, todas esas frases podemos decir. Frases que yo utilizo, por ejemplo, en las llamadas o en los mensajes,
son excelente, perfecto, maravilloso, espectacular, claro, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque al cliente le das esa conexión, esa confianza, y pues obviamente, pues basado en mi personalidad, yo suelo utilizar esas palabras. Aquí lo importante es de que le lleves un concepto global del servicio, del producto y qué le beneficia. Es muy importante realizar un seguimiento efectivo en donde sea amigable, pues en este caso si es persona, en este caso si estás físicamente con la persona, sea amigable esa cita, pues el cierre y la venta, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Cerrar las ventas. Antes de terminar con tu conversación con el prospecto, avísale cómo y cuándo estarás en contacto de nuevo con él, ¿sí? Para pedirle nuevamente el permiso. Para lograr un seguimiento efectivo, tu prospecto debe saber cómo y cuándo estarás en contacto nuevamente con él para un futuro, y pues solicitarle el permiso que nosotros necesitamos, ¿no? Ese es un ciclo, ¿sí? Solicitar el permiso y hacer todos los seguimientos que hemos venido haciendo, ¿no? Reiteramos, pues con anterioridad, lo mencionado en el punto 3, que es aclararle nuevamente las reglas del juego del cliente, ¿sí? Por adelantado. Que tú debes de llevar el ritmo de ese seguimiento, es decir, tú informas, tú cumples, el proceso, el contacto, el recontacto, es parte tuya, ¿no? No del cliente. Es muy error común que alrededor ceda el ritmo del seguimiento y no avisarle anticipadamente al cliente cuándo se le va a marcar para que esté al pendiente. ¿Por qué? Porque en ocasiones se le marca al cliente inesperadamente y ¿qué es lo que sucede? Obviamente un rechazo. ¿Por qué? Porque previamente no se le avisó de que se le iba a marcar, ¿sí? Entonces es muy importante que tanto nosotros como los clientes sepan las reglas del juego y comunicarnos, tener esa comunicación. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer ejemplos de perder el control del seguimiento contra pues, ejemplos de seguimientos efectivos. Por ejemplo, en una venta a piso, eh, vamos a suponer de que el vendedor dice, bueno, Nick, muchísimas gracias por visitarnos hoy, quedamos a sus órdenes. ¿Ok? Eso fue todo lo que dijo el vendedor. Vamos a hacer el versus. Bueno, Nick, muchísimas gracias por su visita el día de hoy. Antes de que se vaya, le comento que le estaré buscando el día de mañana por teléfono para darle seguimiento a lo platicado el día de hoy y si tiene alguna duda, resolvérsela. ¿Está de acuerdo? ¿Okay? Esa es la manera efectiva de cómo darle el seguimiento, ¿sí? Y de esta manera autorizar de que nos dé el permiso, ¿no? Para llamar. Un ejemplo, ¿no? Una llamada. ¿Tiene alguna pregunta adicional para mí? El cliente, pues vamos a suponer que responde que no. Y el vendedor dice, pues bien, pues agradezco y estamos a sus órdenes para servir. Hasta ahí queda la llamada, ¿ok? Ahora vamos a hacer el otro ejemplo. Y la otra parte sería, ¿tiene alguna duda adicional para mí? El cliente responde, vamos a suponer que no, y nosotros podemos responderle. Le comento que terminando esta llamada le voy a enviar un correo con toda la información que le proporcioné vía telefónica para que usted lo tenga vía correo electrónico, ¿no? Y mañana lo buscaré o tal día lo buscaré por teléfono después de las 10 de la mañana o a las 10 de la mañana para ser exacto, para ver cómo progresamos y si tiene alguna duda puede resolver esta cuestión que tiene, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Él va a responder que sí. Entonces aquí nosotros eh, estamos nuevamente pidiendo la autorización al cliente para darle seguimiento. El otro punto importante es el seguimiento a postventa. Aquí es muy tener en claro de que no debemos dejar al cliente solo porque pues va a ser, de nuestra parte va a ser malo, una actitud mala en la que únicamente estuvimos ahí con él cuando contrató, pero después nos desaparecimos, ¿no? Entonces de esta manera, bueno, se ve mal que seamos así, ¿no? Entonces, pues igual este punto, pues, pequeño, pero pues importante, ¿no? Y bien, estos son los puntos
que quise tratar el día de hoy. Sabemos de que podemos mandarle WhatsApp, podemos mandarle un correo, una llamada con previo aviso para que podamos tener ese contacto o esa confianza con el cliente, ¿sí? Si te ha gustado este video, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que te lleguen cada vez que subo un video. Y si tienes alguna duda, algún comentario, puedes dejarlo en la caja de comentarios, ¿no? Entonces, me despido, de mi parte sería todo y nos vemos la próxima. Hasta luego.